porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Pueden sentarse, hermanas, por favor. Les pido su permiso para tomar un poco de agua. Tengo algunos días enferma de la garganta, ¿sí? Entonces no se moleste, por favor, necesito refrescar un momentito. Quiero contarles la historia de un hombre que hace poco conocí su historia. Bueno, lo había visto hace tiempo, pero no había prestado atención a la historia de él. Se llama Nicholas Winton. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca de este hombre. Él era un judío que creció y vivió en Inglaterra, y ahí en Inglaterra, en Londres, él empezó a desarrollar su vida desde pequeño con su familia, y se empezó a hacer su familia, como todo judío que llega a un lugar, de una familia acomodada, les iba muy bien, era una familia próspera, y se hizo joven, empezó a trabajar en algunas cosas, y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler invadió Checoslovaquia, y muchas de las personas que estaban viviendo en las diferentes ciudades empezaron a trasladar hacia Praga para poder sobrevivir de los ataques, de la muerte, de todo lo que venía en la guerra mundial. Y mientras estaba en este proceso, un amigo de Winton lo invita a Praga para ayudar como voluntario y que viera lo que estaba pasando con los refugiados. Cuando Winton llega a Praga y empieza a ver la necesidad en ese lugar, empieza a ver todos los que habían huido de las diferentes regiones de Checoslovaquia y cómo habían llegado ahí para refugiarse, el hambre, la escasez, que no había casas, que no había ropa, que había mucho frío, a los niños perdidos, algunos ya sin papás, empezó a sentir la necesidad de hacer algo. Y entonces diseña un plan para poder rescatar a los niños que estaban en Praga, niños checoslovacos, y poderlos trasladar desde Praga a Inglaterra, y si fuera posible a otros lados para poderlos ayudar a sobrevivir. Consiguió el permiso en la embajada, buscó familias que adoptaran a los niños y que pagaran 50 libras aparte al gobierno de Inglaterra para el traslado de niños extranjeros a su país. Consiguió trenes para trasladar a los niños y en total se calcula, bueno, de hecho es una cifra exacta porque ahí están las listas, que Nicholas Winton pudo rescatar a 669 niños y los iba repartiendo en trenes. Cada tren que salía era una dificultad enorme para que no fuera atrapado, para que no fuera desviado, para que no hubiera problema por el asunto de los alemanes, y así logró sacar a 669 niños en 7 trenes. El último tren salió con 250 niños, el octavo tren, pero en ese momento Hitler invade Polonia y entonces obstruyeron todas las vías de salida y de acceso, y de ese tren no se conoce qué pasó con esos niños, se cree que fueron a campos de concentración. Esa historia quedó archivada, quedó guardada, y Winton nunca más volvió a contar esto, hasta que 50 años después se dice que su esposa, buscando y limpiando los archiveros y libros, el estudio que tenía, encuentra una mochila con las listas de estos 669 niños, y entonces Winton tiene que platicarle lo que había pasado. Su esposa lleva esta información a los medios de comunicación, y finalmente hay un video en internet, que si usted gusta luego buscarlo en YouTube, una escena hermosa, en donde invitan a Winton a un programa de televisión, donde la reportera empieza a sacar las listas y las lee, y le dice a Winton, que estaba sentado en primera fila: señor, usted hizo todo esto y hay muchas personas que le agradecen y quiero que usted se levante. Y se levanta Winton, le dice: voltea hacia atrás, y hacia atrás había una cantidad de personas grandes sentada, y les dice a todos los que estaban atrás: les voy a pedir que todos los niños que fueron rescatados de ahí o que son familiares se pongan de pie. Y Winton comienza a ver la multitud de personas que se empiezan a levantar, y cuando él observa, ya era un hombre muy anciano, solamente agacha la mirada y se empieza a limpiar las lágrimas. 50 años había estado él callado, se convirtió en un héroe nacional o quizá mundial
no solamente había salvado a estos niños, sino que había salvado a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos y bisnietos. Fue condecorado por la reina Isabel y aún en su vejez dijo que él solamente hizo lo que tenía que hacer. Pero así como él fue recompensado 50 años después por lo que había hecho, también hay historias de nazis que fueron condenados, incluso muchos de ellos a muerte o a cadena perpetua, aún a sus 70, 80, 90 años de edad. Pero no se podía pasar por alto que algún día ese soldado había sido un criminal de guerra. Así que no importaba que tuviera cáncer terminal, no importaba que tuviera ya 90 años de edad, esos hombres, aún en silla de ruedas y en camillas, fueron llevados a las prisiones para terminar sus últimos días en cárcel. Ellos, tanto Nicolás Winton como los criminales de guerra, vieron la cosecha de lo que habían sembrado. Y hay una ley en la Biblia y en la sociedad que dice que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hay otra frase que dice, lo que siembras, cosechas. Y el principio de la siembra, hermanos, lo enseña el Señor desde el origen de la tierra. La Biblia dice que cuando Él hizo a Adán y Eva, dice la palabra de Dios que le dijo a ellos, de toda planta que da, ¿qué hermanos? Que da fruto y semilla podrás comer. De todo árbol que da fruto y semilla os serán para comer. Y si el árbol daba semilla, es porque el Señor desde el principio estableció leyes de siembra y de cosecha. Y después del pecado, esa siembra y cosecha seguían, pero la Biblia dice que el Señor le dijo a Adán, ahora lo vas a hacer con dolor, te va a costar trabajo. Y el trabajo de campo es uno de los trabajos más pesados que hay, más difíciles de poder realizar. Yo en donde trabajaba veía luego a los padres de familia que llegaban de la zafra, que trabajaban en la caña y llegaban a algún asunto a la escuela y llegaban todos tiznados de la cara, de las manos, acalorados de una jornada de trabajo enorme. Veía yo luego los camiones, los Torton llenos de trabajadores del campo, cómo venían desgastados, todos sucios, sudados y tiznados del trabajo, de lo que habían tenido en esa jornada. El trabajo de campo es pesado. Y tan importante es para Dios el asunto de sembrar y cosechar, que Él estableció en su palabra 2 fiestas solemnes que tienen que ver justamente con siembras y cosechas, las siegas, la fiesta de las primicias, en donde ellos ofrecían a Dios sus primeros frutos, y la fiesta del Pentecostés, donde también ofrecían sus primeras cosechas de otra clase de frutos también y sus siegas. Y todas estas fiestas tienen un significado. Cristo es la semilla, la palabra de Dios dice que Él es las primicias de los que durmieron. El día de Pentecostés es un recordatorio de la palabra de Dios enviada al pueblo de Israel y también de la obra del Espíritu Santo, que es el que produce los frutos en la vida del cristiano. Y la cita que nosotros leímos, hermanas, está en Gálatas capítulo 6, verso 8. Dice la palabra de Dios, nos habla de 2 tipos de siembra. Me gustaría que usted fuera conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 6, verso 8. Hay aquí 2 tipos de siembra, dice la Biblia, porque es el que siembra, ¿para qué, hermanos? Para su carne, de la carne segará corrupción, pero dice que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces tenemos que hay 2 clases de semillas que nosotros sembramos en la vida. Una semilla que es mala, y esta semilla la usamos para sembrar para la carne, y otra semilla buena que nosotros sembramos ¿para qué, hermanos? Para el espíritu. Note que la palabra espíritu está con mayúscula, así que no se refiere al espíritu humano, se refiere a ¿qué? ¿O a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, hay 2 clases de semilla, la que usamos para sembrar para la carne y la que usamos para sembrar para el espíritu. Y la que se usa o la que se siembra para la carne tiene una cosecha. ¿Cuál es la cosecha de la carne, hermanas? Corrupción. Y lo que se siembra para el espíritu tiene una cosecha. ¿Cuál es?
vida eterna, según la palabra de Dios. Es decir, lo que se siembra para carne es la cosecha en la tierra, es una cosecha terrenal que se corrompe, que se desbarata, que no dura. Y lo que se siembra para el espíritu es una cosecha que es para la eternidad celestial. Y dice el libro de Gálatas capítulo 6, verso 6, perdón, el capítulo 5, verso 16, 5:16, dice la palabra de Dios, utiliza aquí una palabra interesante y es la palabra satisfacer. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que en el libro de Gálatas, satisfacer tiene mucho sentido con la palabra sembrar. Si yo siembro para la carne, es igual a que si yo satisfago mi carne. Si yo siembro para el espíritu, es igual a decir, yo satisfago los deseos del espíritu. De hecho, así dice el verso 17. Porque el deseo del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Entonces, hermanos, hablamos de que satisfacer es algo similar en esta porción a sembrar. Si tú, hermana, satisfaces tu carne, si tú siembras para tu carne, tu consecuencia será corrupción. Y cuando hablamos de satisfacer la carne, hablamos de satisfacer nuestras concupiscencias. Esta palabra muy extraña, que con los jóvenes siempre la recalcamos. ¿Alguien sabe lo que significa concupiscencia? ¿O qué tiene que ver la concupiscencia? ¿Qué son? ¿O qué es? Son deseos desenfrenados, deseos desordenados, pasiones desordenadas de nuestra carne. Y siempre he comentado que dice el hermano Pedro Sánchez, una vez en una clase nos decía, cada uno tiene concupiscencias diferentes. Mis deseos no son iguales a los de mi hermana Lucy o a los de la hermana Alba o los de la hermana Juanita. Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas, tentaciones y concupiscencias, sus propias luchas contra nuestra carne. Así que el satisfacer nuestra carne o sembrar para nuestra carne es hacer cosas que agraden a mi carne, que mientras mi carne esté satisfecha, no importa lo demás. Hay una corriente llamada hedonismo, que habla de placer. No te preocupes, ¿tú te sientes feliz contigo misma? Sí. Pues no pasa nada. No es que dicen que a Dios le desagrada. Mientras tú te sientas bien contigo misma, no importa. Es que mis papás piensan, no importa. Es que la iglesia, no importa. Mientras tú te sientas feliz, no importa si a Dios le agrada o no le agrada. Eso es satisfacer para tu carne. Pero satisfacer para el espíritu es hacer la voluntad del espíritu. Que lo que nosotros hagamos, hermanas, todo lo que hagamos sea para satisfacer solamente al Espíritu de Dios. Que Él se sienta feliz de lo que nosotros hacemos, pensamos o decimos. Eso es sembrar para el espíritu. Y lo que sea que tú siembres, hermana, habrá consecuencia. Cosecharás algo en su momento o en su tiempo. Y ninguna de nosotras podrá llegar a decir, no, pues es que no creo que nadie se entere, no voy a cosechar nada de lo que hice porque nadie sabe lo que hice, lo que yo cometí. No voy a cosechar porque no lo hice, solamente lo pensé, no fue una acción, fue un pensamiento. No creo que coseche nada malo porque lo que hice no le afecta a nadie, solo me afectó a mí. ¿Quién puede provocar daño a nadie? A nadie hice daño. Pero escuchaba una frase que me llamó la atención y decía, el pecado que en la tierra es secreto, en el cielo es un escándalo. El pecado que aquí en la tierra es un secreto, en el cielo es un escándalo. Y dice, hermanos, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y la palabra burlado, la palabra griega es mukterizo,
Y yo buscaba, porque para mí decía, Dios no puede ser burlado, yo entiendo que no puede ser esquivado, así como que no se dé cuenta, lo voy a burlar, lo voy a pasar por alto. Pero la palabra en griego mukterizo significa burlado despreciativamente. Incluso añade la definición hacer muecas, una mueca como de un niño, para ridiculizar a alguien. Cuando un niño se burla de un mamá o de maestro, le hace una mueca para burlarse, para hacerse ridículo, que la persona también se vea ridícula. Y esta es la palabra que utiliza aquí. Y dice el Señor, el apóstol dice, no, Dios no puede ser ridiculizado por tus actos. Tú no vas a poder atreverte a burlarte de Dios pensando que lo estás engañando, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Es una ley, no se puede evitar lo que nosotros vemos. Y vamos a ver al principio, hermanos, lo que significa sembrar para la carne. Si tú siembras adulterio con tus hechos o con tu pensamiento, porque la Biblia dice que podemos adulterar con nuestro pensamiento, si tú siembras adulterio, vas a cosechar destrucción familiar, pronto o tarde, pero la vas a cosechar. Si tú siembras fornicación, porque hay mujeres casadas que tienen que veres con jóvenes solteros también, o jóvenes solteras también que tienen una intimidad fuera del matrimonio. Si tú siembras fornicación, vas a tener como cosecha la pérdida de tu dignidad delante de Dios, o un embarazo, o situaciones más graves. Si tú siembras inmundicia para tu mente, lascivia, porque la lascivia no es solamente en hombres, también hay en mujeres, puede ocurrir en cualquier ser humano, los pecados sexuales en la mente, la pornografía, el ver escenas en la televisión que sabemos que no tenemos que ver, donde se genera lascivia y lujuria en la mente. Si nosotros nos permitimos cosas así, habrá una consecuencia, habrá un daño moral, habrá un daño matrimonial. Si tú siembras idolatría, porque a lo mejor no tienes en tu casa un ídolo, pero tú amas a tus hijos, a tu esposo, tus bienes, tu dinero más que a Dios, entonces vas a cosechar debilidad espiritual porque Dios no es tu prioridad. Si tú siembras una hechicería, porque resulta que hay veces que en la iglesia hay mujeres que en medio de la desesperación creen o acuden a situaciones de hechicería. Hace tiempo una persona de la iglesia, hace muchos años, se acercó y nos dijo, estoy pasando enfermedades, problemas, pero ya me dijeron que es que alguien me está haciendo un mal y que tengo que ir a hacerme algo. No puede ser. ¿Cuántos años tienes en el cristianismo como para atreverte a pensar que un hijo de Dios pueda ser tocado por el enemigo solamente porque él quiere? Paréntesis, Satanás no puede poner una mano encima de un hijo de Dios a menos que Dios le autorice. Y si lo autoriza, es porque va a guardar nuestra alma como a Job, y es porque él va a estar ahí controlando toda la situación. Si tú practicas cosas así, entonces puedes desarrollar opresiones o posesiones. Si tú siembras pleitos, enemistades, eres una persona que con todos te peleas, o que guardas en tu corazón enemistades contra alguien, celos contra alguien, o ira o contiendas, odio, resentimientos, si tú almacenas eso en tu corazón, va a generar amargura. Y he comentado que una frase que escuché hace tiempo es que odiar a una persona es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Si tú odias a alguien, te envenenas el alma, te llenas de amargura. Esa es una consecuencia, una cosecha. Si tus palabras son ociosas, sean groserías, porque hay mujeres de la iglesia que hablan groserías, a veces se les salen. Si tú hablas palabras ociosas como murmuraciones, chismes, la Biblia dice que de todas ellas daremos cuentas. Si tú tienes en tu corazón vanagloria, si tú presumes, te encanta presumir todo lo que haces, la consecuencia es la caída espiritual, porque la Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu. Si tú siembras para que tus hijos disfruten la vida en esta tierra, pero minimizas la instrucción del Señor, entonces los vas a perder en el camino. Y es que hay padres de familia y madres que le dicen que sus hijos dicen, no, ya no quiero estudiar. Y las mamás les decimos,
pues no sé cómo le vas a hacer, pero aquí en mi casa vas a estudiar, mientras vivas en esta casa, te paras y vas a la escuela, y después te vas al fútbol, y después te vas a inglés, y después vas a estudiar computación, y el domingo a la iglesia, ay no, mi amor, tú, como tú decidas, porque estás muy cansado, como tú quieras, es tu voluntad, porque el evangelio es voluntario, así que lo que tú quieras, si tú quieres decidir por Cristo, amén, si no, bueno, tú vas a cometer tus errores. ¿Cómo? O sea, queremos una profesión, una carrera, un cuerpo atlético, un conocimiento, pero estamos dispuestos a que pierda la vida eterna. Y he comentado 1000 veces, si yo pudiera vender mi vida, mis órganos, por la salvación de uno de mis hijos, lo haría, pero no puedo. Pero la Biblia dice, instruye, por una vida eterna, vale todo, hermanos, vale todo. ¿Y por qué desgastamos nuestra vida por sembrar para la carne, sembrar para la tierra de nuestros hijos y no los ayudamos a sembrar para vida eterna? Los perderás, en algún momento se perderán. Si tú siembras o esta generación, ya no tú, sino toda la generación en la que vivimos, es una generación que siembra una sociedad atea, tendrá una generación necia, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Si se siembra en esta generación en donde se les promueve a los niños, tienes múltiples identidades, vamos a cosechar una generación confusa. Si sembramos o satisfacemos esta tierra donde matan las mujeres a sus hijos en el vientre, entonces tendremos una generación insensible, que eso no les va a afectar absolutamente en nada. Si tu mayor ocupación es sembrar para la carne en esta tierra, dice la Biblia, segarás corrupción, y no es que puede ser, así lo dice la Biblia. Y la palabra corrupción, su palabra griega también es sorá, es FD, sorá. Y la palabra significa corrupción destructiva, ruina, perdición. Eso es la palabra corrupción, ruina y perdición. Y si tú siembras para la carne, te ocupas en esta vida en sembrar solo para tu carne como prioridad, tú, la Biblia dice que segarás ruina, segarás corrupción en algún momento, en alguna etapa, segarás corrupción o ruina para tu familia, segarás corrupción para tu vida personal, segarás ruina para tu espíritu, porque aunque tengas todas las cosas en esta carne, te sentirás ruin y desbaratado, segarás perdición eterna. Y esto, hermanos, de que si tú siembras para la carne, segarás corrupción, no es una posibilidad, es una sentencia, es un decreto, es una determinación que así dijo el Señor, no es a lo mejor, es una certeza. Si tú siembras para tu carne, vas a cosechar ruina en un presente, en un futuro o en la eternidad, después de la muerte. Y el resultado es terrible. Porque siempre se cosecha más de lo que se siembra. Si usted siembra una semillita de papaya, no va a tener una papaya. Va a tener muchas papayas en muchas etapas del árbol. Y así ocurre cuando sembramos para la carne. Lo que tú haces hoy va a repercutir y va a multiplicarse esa ruina en otras áreas de tu vida. Así será. Pero también la Biblia habla de sembrar para el espíritu. Y esto habla acerca, hermanas, de satisfacer los deseos del espíritu. Gálatas 5, el capítulo anterior, no habla, fíjese, interesante, porque dice las obras de la carne, lo que tú haces, tus acciones. Pero después no habla de las obras del espíritu, sino del fruto. Habla del fruto, de lo que se cosecha. Si tú satisfaces los deseos del espíritu, entonces vas a sembrar, o lo que haces es sembrar para el espíritu. Y la Biblia dice que la semilla que se siembra es la palabra de Dios. Todo lo que tú hagas, hermano, hermana,
para sembrar para el Espíritu es para satisfacer al Espíritu de Dios. Y aquí también, hermanas, la cosecha es abundante. Porque dice la Biblia, y conocemos la porción, y oí que en el canto especial lo mencionaban, que cuando nosotros sembramos, recogemos al 100, al 60 y al 30 por 1. Que si tú siembras una semilla para el Espíritu, vas a cosechar 100 veces más, o 60 veces más, o 30 veces más por una semilla. Con un poco que nosotros sembremos para el Espíritu, la cosecha es abundante. Y si tú siembras, hermana, generosidad, por ejemplo, la Biblia dice en 2 de Corintios, acompáñame por favor, 2 de Corintios 9, del verso 6, dice, el que siembra, hablamos de la generosidad. ¿Qué pasa si tú eres generoso, si tú sabes abrir tu mano? Dice la Biblia, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propone en su corazón. Fíjese la parte importante que ahorita la voy a mencionar adelante. Lo que propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Y dice el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, que dice todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Cuando nosotros sabemos dar al Señor con corazón dispuesto, abrimos nuestra mano, la Biblia dice que abunda en nosotros todo, lo tenemos todo, no necesitamos nada, lo suficiente, dice el Señor. Y abundamos para buena obra. Y dice el verso 10, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, al que tiene hambre, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de justicia. Es decir, la Biblia dice que si tú sabes ser generoso, el Señor te va a bendecir. Y dice también el libro de Lucas, capítulo 6, verso 38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hermanas, cada vez que nosotros de corazón abrimos nuestra mano, el Señor nos bendice. Cuando tú oras en privado, dice la Biblia que Él recompensa, ¿cómo, hermanas? En público. Si tú instruyes a tu pequeño desde el principio, dice la Biblia, que al final no se apartará. Si tú honras a Jehová con tus bienes, dice el libro de Proverbios capítulo 3, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice la Biblia que si tú haces el bien, dice otra vez Gálatas 6, 9, si tú haces el bien, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si tú haces misericordia y verdad a las personas, siempre haces misericordia y verdad, dice Proverbios 3, verso 3 al 4, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y entonces viene la cosecha. Hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de todas las personas. Cada vez que nosotros sembramos satisfaciendo al Espíritu, cosechamos bendición en esta tierra. Pero no solamente en la tierra, la Biblia dice que también cosecharemos en la eternidad. Y le invito a que vea conmigo, por favor, 2 de Corintios, capítulo 5, el verso número 10. Dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que algún día los creyentes que estemos delante de Dios vamos a comparecer ante el Señor, y cada uno va a recibir algo según lo que haya hecho en esta tierra, según lo que haya hecho en esta tierra. Si tú honraste al Señor con tu servicio en esta tierra, en todo tenías la mano levantada, yo quiero servir al Señor, y solicitaban algo, yo lo puedo hacer. Hay personas que dicen, yo no puedo caminar, pero aquí sentado, lo que pueda yo ayudar.
picar cebolla, algo. Se ve el servicio, el deseo de servir. Dice Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La herencia, mientras nosotros hagamos aquí las cosas, pero aquí hay una palabra importante. Dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y he comentado, hermanas, que a veces nos toca dirigir y pasamos hasta enojadas y decimos, pues me tocaba dirigir, hermano, no me tocaba, pero pues no vino, a quien le tocaba se le olvidó. Pues bueno, para la honra y gloria del Señor. ¿Por qué hay que decir eso? ¿Por qué no pasa si dice, Señor, me tocaba a mí? ¿Era lo que era para mí? Entonces lo voy a hacer con mi corazón. O estamos haciendo el talento, pero enojadas, porque está la de adelante que le echa más sal de lo que yo le echo y pues ya ni modo, aquí estoy. O de plano digo, pues aquí está mi mandil y discúlpeme porque yo no puedo trabajar aquí con todas. Yo me voy a limpiar el templo, como si ese supliera lo otro. Porque la Biblia dice que lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer de corazón. Y saben que, hermanas, muchas veces hemos servido a Dios sin el espíritu correcto, sin la intención correcta. Yo me he descubierto, y lo comenté hace unos días con los músicos, después de tocar, la iglesia ministró con la guitarra, y después de tocar, de pronto me doy cuenta que pasó toda la alabanza y estuve pendiente que el tono, que a qué hora entraba el teclado, que el sonido no se escuchaba, que se desentonó acá y que ese canto sigue, y termino y digo, ¿en qué momento adoré al Señor? Y siento una profunda carga en mi corazón porque me di cuenta que toda la hora que yo había tocado no sirvió absolutamente para nada. Ay, no, hermana, claro que sirvió porque usted sirvió al Señor. No, porque la Biblia no dice que nosotros vamos a ser recompensados por la cantidad de ministerio que hagamos en esta tierra, sino que dice la palabra de Dios que todas nuestras obras pasarán al fuego y serán evaluadas. Y si nuestras obras fueron de oro, entonces no se quemarán, o de plata, o de piedras preciosas. Pero si nuestro servicio fue de madera, o heno, o de hojarasca, será quemado y no servirá absolutamente para nada. Dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis de nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y escuche, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza según su alabanza de Dios según sus obras. La cosecha. Cuando estemos delante de Dios, no va el Señor a decir, a ver, Esmeray, ¿cuántos ministerios tuviste en la tierra? ¿Cuántas veces predicaste? ¿Cuántas horas me dedicaste en la tierra para yo saber cuál es tu recompensa? No, la Biblia dice que la alabanza de Dios será conforme a las intenciones de mi corazón. ¿Cómo prediqué? ¿Con qué intención lo hice? ¿Para que me viera? ¿Cómo ministré en la alabanza mientras tocaba mi guitarra para sacar adelante el culto y que se oyera bonito, que se oyera interesante? ¿Con qué corazón vine a hacer el aseo? ¿Con qué intención hice el talento? ¿Con qué corazón serví al Señor en la alabanza? ¿Con qué corazón visité a las personas? ¿Con qué corazón ofrendé? Lo que es evaluado no es cantidades, es la intención. La intención que solamente el Señor tiene la capacidad de evaluarnos. Porque ustedes me ven aquí predicando, pero no conocen mi corazón. La intención la evalúa el Señor. Por eso dice el Señor que todo lo que hagamos sea de corazón, sabiendo que recibiremos la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. No mala gana. No hagamos nada de mala gana, hermanas. No sirvamos a Dios por obligación, por vanagloria, por reconocimiento, por quedar bien con el pastor o con alguien, por rutina, porque ya estamos acostumbrados a hacerlo, o enojados, o por envidia, para que la otra persona vea que yo también puedo hacerlo.
no de corazón. Hermanas, ¿qué presentaremos a Dios en este momento que la Biblia dice? ¿Presentaremos abundancia de trabajos, de frutos, con un corazón sincero? O a lo mejor nuestras obras, cuando pasen nuestras multitudes de ministerios, más del 60, 50, 70% se queme. Qué dolor de mi corazón delante del Señor si yo viera que de todos mis años de servicio solo un 10% es lo que merece alabanza, porque la intención no fue buena. ¿Qué hallará el Señor? Todo, hermanas, lo que nosotras hacemos, todo lo que nosotras decimos, lo que sentimos, lo que pensamos, porque no solamente es el servicio material lo que hacemos. Señor conoce cada pensamiento. Esta semana dije algo y lo dije 2 veces, se me salió así algo sobre predicar, sobre las predicaciones. Y lo dije. Ayer en la noche, el Espíritu Santo ayer, mientras analizaba el asunto de la burla, para predicarla aquí, el Señor empezó a hacerme sentir que lo que había dicho le había ofendido a Él. Y mi corazón se quebrantó. Porque ofendemos a Dios no solamente con nuestras malas acciones, sino con lo que pensamos. ¿Qué pensaste de tu hermana? ¿Qué pensaste de tu hermano? ¿Qué sentiste en tu corazón? ¿Qué dijiste en murmullo sin que nadie se enterara? En esa crítica secreta que a lo mejor en una junta de colaboradores no expones porque estás indigna, pero ahí en lo oculto, en lo secreto, ahí salen las cosas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos con nuestra mente, con nuestras acciones y nuestro corazón? Todo, absolutamente todo, hermanas, será expuesto. Y la pregunta del Señor es, ¿qué hallará el Señor? ¿Qué hallará el Señor? Y quiero terminar comentándoles, hermanas, que cuando mi mamá murió, y esto ya lo he comentado varias veces, y perdónenme que a veces vuelvo al mismo asunto, pero yo nunca he vivido algo de tanto aprendizaje y dolor como eso en mi vida. Y cuando mi mamá murió, yo pasé muchos meses llorando, cuestionando a Dios, no por su muerte, porque de eso me queda claro que el Señor tomó la decisión. Bueno, de todo tomó la decisión. Pero hay cosas que me dolían profundamente, incluso creo que más que la muerte. Yo preguntaba a Dios, ¿por qué así? ¿Por qué de esa manera? Porque terminó ella internándose en el hospital un viernes. En la madrugada del sábado fui a firmar la intubación. No me permitieron, por supuesto, verla. Me dieron chance de escribir un recadito con mis palabras y fue así muy forzado que pude hacerle un recado. Estamos orando por ti, un ejército. El Señor guardará tu alma. Le mandé el papelito y nunca más la pude volver a ver, ni abrazar, ni besar, ni siquiera sentirme acompañada del abrazo de la iglesia o de mis hermanos. Y esa parte me dolía muchísimo, hermano. Me dolía muchísimo. No tengo palabras para expresar lo que me dolía. ¿Por qué? ¿Por qué me dolía profundamente? Porque mi mamá fue una mujer que sirvió al Señor desde su infancia hasta el último, unos días antes de morir, en Zoom, estaba conduciendo un culto. Le tocó participar en la iglesia. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué así? Y la historia de mi mamá fue muy triste. Ella nació en una ciudad, llegó a Veracruz y prácticamente fue adoptada por una familia extraña, desconocida. A los 20 años, la persona que la había recibido, que yo llamo abuela, murió y mi mamá quedó huérfana, y ella decía que ella iba todos los días al panteón a llorar
¿por qué Dios me dejaste sola con la única persona que me amaba en esta tierra? Tuvo una ruptura matrimonial por una infidelidad y volvió a rehacer su vida y volvió a sufrir una infidelidad que nos enteramos después de su muerte, y después cae enferma, quedó aislada y murió sola. Y yo me preguntaba cómo una persona puede llegar a venir a esta tierra a sufrir tanto, pero al mismo tiempo le preguntaba al Señor, ¿qué obtuvo? Si te dio la vida entera desde el principio de su vida hasta el último día de su muerte, ¿qué ganó? ¿Por qué esa forma? ¿Por qué no tener el derecho si nació y vivió sola o sufrió tanto en pobreza y muchas cosas? ¿Por qué no concederle morir cerca de sus hijos? Y este dolor me ahogaba, hermanos. Y en medio de mi agonía espiritual, porque el Señor estuvo presente, el único, porque era pandemia, no podíamos tener a nadie, en todo mi proceso, de pronto el Señor me llevó en mi lectura bíblica a la respuesta. Y está justamente en el libro de Marcos, que me gustaría que me acompañara, en el capítulo número 10. Marcos capítulo 10. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué si te dio toda la vida, qué cosechó? Y el capítulo 10, verso 28, recuerda la historia cuando el joven rico se acerca con el Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y toda esta porción. Y hermanos, escuche, dice la Biblia que después de que el joven rico se fue, entonces el apóstol Pedro le comenzó a decir, Señor, he aquí nosotros hemos dejado todo de lado y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir si yo he dado toda mi vida para ti? Y entonces el Señor le responde en el verso 29 y le dice, de cierto os digo que no hay ninguno, hermanos, ninguno, hermanas, ninguna de nosotras, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, no dice ahí, dice o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo en la tierra, vaya, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor en esta tierra, hermanas, tiene recompensa 100 veces más. Pero añade, después de decir eso, dice, con persecuciones. Porque las bendiciones no vienen solas, vienen con muchas pruebas. Y si usted piensa que por qué sirve a Dios y entonces sufre, es porque entonces está sembrando bien, está sembrando para el Espíritu, porque está sufriendo, pero le garantiza el Señor que la bendición será al 100 100 veces más en esta tierra, con persecuciones. Pero termina diciendo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Es invaluable la cosecha que recibimos cuando le damos la vida a Cristo, hermanas. Es invaluable. Y cuando yo leí esta palabra, lloraba profundamente y terminaba concluyendo, yo soy su legado. Yo soy cosecha. La salvación de mis hermanos y mi esperanza es la salvación de mis hijos, la salvación de mis nietos. Mi mamá, donde era, nunca hubiera podido encontrar a Cristo, o lo que ella vivió, nunca hubiera servido al Señor. Pero el hecho de haber venido de tierra extraña a Veracruz, haber crecido en una familia extraña, le permitió conocer a Cristo. Yo soy su legado.
y ella ganó la vida eterna de ella y de sus generaciones. La Biblia dice, hermanos, que el Señor Jesucristo, Él dice, he aquí, yo vengo pronto. Pero Él no viene solamente a buscarnos. Él dice, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene con grandes galardones para darnos, pagarnos, para recompensarnos todo lo que en esta vida hicimos, sufrimos, dejamos atrás por causa del Señor. Pero la pregunta que el Señor hoy nos hace, o nosotras nos tenemos que hacer, hermanas, y yo le hago, ¿qué has sembrado tú, hermana, en esta tierra? ¿Qué has sembrado para los inconversos, para los que no conocen a Dios? ¿Has dejado tu semilla para el Señor en el corazón de ellos? ¿Qué has sembrado en esta iglesia? ¿Trabajas arduamente por la edificación, por la unidad, por el amor? ¿O eres de esas personas que siembra discordia, que permanece sentada, que jamás se involucra, que piensa que el evangelio es venir a oír y nada más? ¿Estás sembrando en el Señor, en el Espíritu, en la iglesia? ¿Estás sembrando para tu familia? Porque así como siembras para las cosas necesarias de la carne, estás aportando, dejando tu legado de oración, de fe en la vida de tus hijos, para que tus nietos y tus bisnietos hablen de ti como una mujer que dio todo por Cristo. ¿Qué estás sembrando para tu espíritu, para que algún día delante del Señor seas recompensada por el Señor? Hermanas, hay una garantía: la cosecha llegará. Llegará. En la tierra llegará y en el cielo llegará. ¿Qué vas a recoger? ¿Qué le vas a entregar al Señor? Hoy te invito, siembra, ocúpate diligentemente el resto de tus días para sembrar para Cristo Jesús. Yo le decía al Señor en una ocasión que oraba, mis hijos durmiendo, yo le decía: Señor, yo te pido que en el último día de mi vida, yo no sé si Dios me lo conceda, yo no pude estar cerca de mi madre, pero yo le digo: yo te pido que mis hijos me puedan despedir y que mientras ellos estén ahí junto a mí, escuchen mis palabras y que mi último aliento de vida, en mi último aliento de vida, ellos escuchen que yo te he entregado mi alma, que yo te he amado, que yo te he amado toda mi vida, que sacrifiqué mucho por ti, para que esa palabra se les quede a ellos en el corazón y te amen más de lo que yo te he amado a ti. ¿Qué estás sembrando, hermana, en esta tierra? ¿Qué cosecharás? Yo te invito a que hoy le digas: Señor, enséñame a sembrar